Hola Ana, Hola Carmen. aquí estamos además por primera vez juntas. Por fin ha sucedido ese momento, aquí estamos juntas con nuestras cervecitas, sin Sí. gluten porque soy celíaca. Y yo soy solidaria. Y bueno, es que esto no sé si lo sabe la gente, pero es la primera vez. Siempre hemos estado separadas por un océano o por el Canal de la Mancha, Francia, por muchas cosas. Y ahora por fin estamos juntas, lo cual evidentemente nos da mucha alegría. Eso es. Estamos juntas, pero no hemos comido juntas. Algunos días sí, hoy no. Así no que ha sido el cuéntame qué has comido. Pues hoy, claro, es que he ido a entrenar, lo cual viene muy al caso El entreno. para lo que hablaremos hoy. He ido al entreno y hacía mucho sol, entonces he comido en una terraza con Isa en un mexicano y he comido unos tacos de cochinita pibil. ¿Tú qué has comido? Rico. Riquísimos. ¿Tú qué has comido hoy? Pues yo he comido unas lentejas pues, Qué ricas. sanas, tradicionales y que dan mucha fuerza para hacer ejercicio. Porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Claro, hoy vamos a hablar de ejercicio. Hoy, año nuevo, vida nueva, cuerpo nuevo, todo nuevo. Y tú ya has dicho que hoy has tenido entreno. Cuéntame qué deporte has hecho. Pues es que una amiga, Idaira, me engatusó para ir a entrenar a un sitio que le voy a hacer promoción porque es maravilloso. Se llama Arima y está en Embajadores. ¿Se llama cómo? Arima. Ajá. Y entreno con un chico maravilloso que se llama Mario. Bueno, Mario, conozco a Mario como si fuera mi primo, ya sé todo de Mario. Y entonces con Mario hacemos entrenamiento funcional. Que básicamente me he dado cuenta que el entrenamiento funcional lo que te permite es, como está diseñado, para que entrenes un poco todo el cuerpo, cardio y fuerza, y envejezcas bien. Pero yo me noto como mucho más en forma desde que entreno con Mario. Pero ya ha sido mortal porque solo éramos dos y ha sido como todo de fuerza y me he cansado muchísimo. Pero bueno, tú has hecho ejercicio hoy, que tú eres muy deportista. A ver, yo no, deportista no, pero sí que estoy haciendo yoga a diario, eso sí. Joder, pues ya es. Ahora, ¿voy a un sitio a hacer yoga yo allí con gente y espíritu de comunidad? No, hago yoga en YouTube con Swanland. También promoción, aunque no le hace falta. No le hace promoción, yo creo que le va súper bien, pero lo hago con ella, sí. ¿Y tú por qué crees que haces ejercicio? Porque esto es interesante. A ver, yo creo que hago ejercicio porque a estas alturas de 2020 iba a decir, no, de 2021, estoy bastante desequilibrada. Entonces, yo siento como que cada vez que siento que recurro al yoga o a caminar o cualquier ejercicio cuando veo que estoy perdiendo la cabecita. Entonces, es un poco como que siento que mi cuerpo, mi cabeza y todo es un equilibrio así un poco como de alquimia, como de tener que darle su poquito de, pues como no sé cuáles son las... ¿Es endorfina? No sé qué yo es. De eso no sé. Ahí me has pillado. Me has pillado. Pero bueno, lo veo como eso, como un poco mantener un equilibrio súper precario. Me pasa. Si ¿Y tú por qué? A ver. Yo totalmente para no volverme loca. O sea, quiero decir, o sea, influye mucho la cosa de que si estar en forma, que si tal, pero sobre todo porque si no, aparte con esta profesión, si lo podemos llamar de alguna manera, que tenemos, que es, digamos, sacrificada y difícil de sobrellevar, creo que si no hacemos deporte y nos damos de vez en cuando la vida ociosa y al movimiento, que es algo muy importante, te mueres. Y has dicho una cosa que me ha interesado mucho, que es que decías la idea como de un balance muy precario. Y creo que eso es muy interesante porque nos permite como entrar a lo que vamos a hablar hoy, que es como esta idea del balance como entre el alma y el cuerpo que consideraban antes. Totalmente, porque es muy curioso que nosotras, o sea, ahora mismo, más que de cuerpo, de forma física, hemos hablado como de estabilidad mental, emocional, pero me estoy acordando de que hace unos cuantos años, no sé cuántos, igual 3 o 4, igual 3, 4, quizás, no sé. Sí. Pero recuerdo muy bien una tarde en la que estábamos ventilándonos tú y yo una tarrina de helado. ¿Dónde? Las 2 solas, en tu casa de Providence, Rhode Island. Y recuerdo que estábamos y que nos dio como remordimiento. Creo que habíamos estado estudiando para unos exámenes y llevábamos como semanas pues sin mover el culo y de pronto pues para celebrar que ya habíamos acabado estábamos tomando una tarrina de helado gigante tamaño americano y entonces nos dio como remordimientos y dijimos tenemos que hacer ejercicio para quemar todas estas calorías y de pronto yo recuerdo que nos preguntamos si la gente en el 16 y en el 17 pues tendrían como esta ansiedad
que tenemos ahora pues, por la forma física, por el deporte, como una forma de moldear el cuerpo. Así que sí, vamos a dedicar este programa pues, a intentar responder un poco a esta pregunta. Y para empezar, creo que podemos entrar de lleno pensando un poco, porque si yo me parara ahora como a intentar definir lo que es el deporte, me costaría muchísimo. Y creo que por mucho que lucubremos sobre qué es hacer deporte o cómo definirlo, de seguro que somos incapaces de formular una definición tan guay, tan bonita y tan exacta como la que hacía Cristóbal Méndez, que luego hablaremos un poquito más de él, pero que es un médico de principios del siglo XVI. Y lo importante para nosotras ahora es que es el autor del primer tratado dedicado al ejercicio físico como forma de salud. Total, que Cristóbal Méndez define el deporte como: dicen que el ejercicio es un movimiento voluntario con el cual el anhelito se hace veloz y frecuenta. Es una cosa preciosa. Es una cosa preciosa esto del anhelito, la palabra anhelito para hablar de, pues eso, del aliento acelerado. La verdad es que da mucha ternura y de hecho yo me lo he incorporado. Desde que lo leímos, por ejemplo, el otro día subí a las escaleras del metro y me iba ahogando pues, como una cerda con la mascarilla, horrible, y pensé en el anhelito. Pero sí, Cristóbal Méndez diferencia entre esta forma de movimiento que insisten que es voluntaria, que produce el anhelito, y otro tipo de movimientos, pues como el trabajo, que es movimiento forzoso, o el movimiento que dice ni es tan recio que en él se halle trabajo, ni lo que tiene el ejercicio, o sea, cualquier movimiento que comúnmente hace el hombre. Que no aumenta el color del corazón como si hace pues lo que entenderíamos ahora como deporte. Claro, y ahora que has hablado, o que Cristóbal Méndez hablaba de la idea del calor del corazón, creo que antes de que podamos entrar de lleno a hablar de deporte, tenemos que hablar un poquito de las ideas que había en la época, como en el siglo XVI-XVII, sobre el cuerpo, el movimiento, el deporte y la salud. Claro, porque es súper diferente y para acercarnos un poquito a cómo comprendían el cuerpo en el Renacimiento, hay que adentrarse en una cosa maravillosa que es la teoría de los humores. Que nos obsesionó durante mucho tiempo a nosotras dos. Nuestro primer año de doctorado se puede resumir en teoría de los humores. Básicamente, y esto es súper mal explicado y muy rápido y así, pero bueno, por resumir y entendernos. La medicina renacentista, que era heredera de pues, teorías galénicas antiguas, entendía que el cuerpo estaba compuesto de 4 humores. Por un lado la sangre, por otro la flema, bilis amarilla y bilis negra. Y entonces el cuerpo se entendía como una especie de pues, continente súper permeable, que era como un sistema de canales que estaban constantemente irrigados por estos humores tan extraños que iban circulando lentamente por todo el organismo. Y la salud dependía básicamente de un equilibrio súper delicado de estos fluidos, que se iban regulando constantemente por un flujo de evacuaciones, de fluidez y en unos límites súper porosos del cuerpo. Y todo esto dependía de una economía calórica del cuerpo, del calor que era capaz de producir el cuerpo. Claro, lo de economía calórica me encanta porque seguro que sería súper útil, como un término súper útil para cualquier como youtuber o entrenador personal. Podemos divulgarlo. Pues ahora que sabemos un poquito más de cómo funcionaba el cuerpo, que además seguro que para episodios venideros es algo que nuestras oyentes pueden recordar, claro que sí. Memorizar la teoría de los humores. Porque aprendérsela, por favor. Por favor, memorícenla, porque es algo a lo que recurrimos con mucha frecuencia. Pero ahora podemos volver al tratado de Cristóbal Méndez. Uh-huh. Que bueno, Cristóbal Méndez lo publica en 1553 en Sevilla y el libro se titula El libro del ejercicio corporal y de sus provechos, por el cual cada uno podrá entender qué ejercicio le sea necesario para conservar la salud. Qué cosa que, y un alto aquí para decir que Cristóbal Méndez era andaluz. No solo era andaluz de Lepe, de cuando todavía no había chistes súper maliciosos sobre Lepe. Claro, es que inciso hago yo ahora, 2 incisos voy a hacer. El primero para aclarar que Carmen nació en Madrid, pero toda su familia es de Jaén, claro, de Linares. O sea, va a haber muchísima gente ahora aplaudiendo. Y el segundo inciso es que Cristóbal Méndez tuvo una vida súper fascinante porque, bueno, había nacido en Lepe, pero enseguida se trasladó a Sevilla y se embarca en 1528, que es muy, muy pronto, sí. Teniendo en cuenta que Colón llega a América en 1492, se embarca a México.
Y allí, el pobrecito Cristóbal Méndez acaba sufriendo un proceso inquisitorial porque lo acusan de fundir unas monedas de oro para hacer una cosa que se llaman unos sigilos. Y los sigilos son unas medallitas fundidas que servían básicamente como amuletos y que Cristóbal quería usar para curar, en este caso concreto, el dolor de riñones. Por suerte, Cristóbal Méndez salió airoso del proceso y gracias a eso podemos ahora disfrutar de este tratadito de deporte tan fascinante del que vamos a hablar. Esto es fascinante, o sea que Cristóbal Méndez era un poquito otro Quintilio. Era. Y las oyentes que sean fieles oyentes, como sabemos que sois todas, sabréis de qué estamos hablando. Y aquí también sale otra palabrita que además de anhelitos, pues nos guardamos, que es sigilos. Precioso. Bueno, pero el caso es que entonces tiene la oportunidad de publicar este tratadito en el que defiende los beneficios del ejercicio, porque tiene una fe absoluta en la teoría de los humores, en el cuerpo que funciona por ese equilibrio de los humores. Se trata de un equilibrio tan delicado de flemas, líquidos, vapores y en un cuerpo tan poroso que Cristóbal desaconseja, esto es muy gracioso, el uso de las gafas, cuidado, y de hecho nosotras justo estábamos hablando de que operarnos la vista. Nos operamos la miopía. Pero bueno, él desaconseja el uso de las gafas, que encima ahora con la mascarilla es fatal. Porque, y cito, no hacer ejercicio con los ojos, pues claro, llevar gafas es no hacer ejercicio con los ojos, impide la salida de los vapores del ojo, por tener allí delante aquellas puertas y no poder exhalarse ni salir. Los vapores, ¿se entiende? Yo tengo por muy cierto que se tornan adentro. Me encanta, o sea, que porque claro, yo pienso además cada vez que yo me quito las gafas y estoy pues forzando muchísimo la vista, que sin duda es un ejercicio monumental. Esto daría mucho para hablar, pero como siempre vamos como reservando temas para episodios futuros, que es cómo funcionaba la vista o cómo creían que funcionaba la vista en la Edad Media y en el Renacimiento. Pero lo dejamos. Me acaba de dar miedo que somos capaces de hacer un episodio entero sobre la gafa. Los espejuelos. Bueno, perdón. Vale, pero dentro de todas estas ideas y en el Tratado de Cristóbal Méndez, ¿qué papel jugaba el movimiento del cuerpo, el ejercicio en este precario equilibrio? Bueno, él cuenta que ante la enfermedad, o sea, ante la enfermedad que se entendía como el desequilibrio de estos humores, el médico lo único que puede hacer es actuar de 4 maneras. Y dice, trigger warning, aquí aviso, esto no es agradable. Dice, o con provocar vómito, o con sangrar, o purgar, o daros con que sudéis o orinéis mucho. O sea, no hay otra. Pero claro, dice, todo aquello, si se ha de hacer, trae a nuestro cuerpo gran trabajo y naturaleza de tener muy gran vexación. Aunque de vida, siempre la corta, porque nunca se puede evacuar lo malo que no se quite lo bueno. El ejercicio, por otro lado, o sea, no trae toda esta cosa entre asquerosa y agotadora, sino que podría limpiar el cuerpo de esto demasiado y dañoso, que con tomar placer y tener regocijo se podría hacer. Y es medicina que se ha de estimar mucho. ¿Y cómo funciona entonces? Pues funciona porque el ejercicio físico consigue gastar lo que él llama superfluidades, incitando al calor natural y moderadamente lo enciende. O sea, moderadamente enciende el calor natural. Y es causa que no haya enfermedades. O sea, que el ejercicio desencadena un calor regulatorio que ayuda pues, a evaporar y evacuar lo que es superfluo. Pero es muy, muy curiosa esta palabra en la que él insiste que es moderadamente. Es decir, que no todo vale y hay espacio para el temor en esto de mover el cuerpo. Claro, o sea, si algo hemos aprendido Carmen y yo, porque como dijimos la última vez, para esto hay que informarse, si algo hemos aprendido informándonos sobre esto, es que la palabra clave en el Renacimiento en general y para el deporte en particular es la idea de la moderación y el balance. Pero claro, un tratado como el de Cristóbal Méndez, y nota también para posible futuro que en el Renacimiento todo se regulaba y había tratados para absolutamente todo. Que nuestros oyentes nos lo recuerden esto. La almendrita. El COVID. Estoy fatal. Que no tengo COVID, ¿eh? No. Que los tratados como el de Cristóbal Méndez demuestran que el deporte sobre todo pasa a ser en el Renacimiento una materia de análisis y de debate, y se empieza a vislumbrar su utilidad ideológica y su funcionalidad como una actividad que es una actividad ociosa, pero que a la vez es capaz de disciplinar el cuerpo y la conducta. Uh-huh. Y hay otro libro
súper interesante que se llama Medicina Española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua, que se publica en 1616. Y lo publica un doctor que se llama Iván Sorapán de Rieros, que es como doctor pero también como divulgador. Y incluye un capítulo en este libro que se titula, tomad nota, quien se ejercita descansa y el que está en ocio trabaja. Entonces, en el capítulo encomia los beneficios del ejercicio físico, pero, como él mismo dice, y cito, no alaba el ejercicio inmoderado como es el correr, sino que aconseja, y bueno, esta cita la hemos cogido porque nos parece súper bonita, porque el deporte que aconseja Iván el divulgador es de más provecho el movimiento hecho en parte clara, rasa y de aire limpio y puro, lejos de lagunas y muladares, y a donde haya flores olorosas y verdes prados y que no haga frío ni esté a la sombra, si no es que duele la cabeza, que en otros lugares húmedos, fríos y sucios, procurando siempre en tal ocasión alegría, tranquilidad de ánimo y compañía agradable. Conviene también en el ejercicio tener regla y medida, de suerte que no se exceda, porque de no ser moderado, templado e igual, se disipan los espíritus y se adelgaza el cuerpo y los nervios se debilitan y se acarrea en más breve tiempo la vejez. Qué maravilla de cita. Todo bonito, todo precioso, todo estupendo. Esto me recuerda que hay que hacer una especie de... Yo quiero mandar un mensaje aquí a las oyentas que por favor correr no. O sea, correr es malísimo. Basta de running. O sea, eso no es moderado, ni viene bien, ni mueve humores. Es que tú eres nada. la reina del balance. Yo la verdad es que me paso la vida midiendo, la verdad. ¿Para qué engañar? Pero bueno, sigamos. Claro, entonces, como estábamos diciendo ahora, todo estaba basado como en la idea del perfecto equilibrio y del balance, y como estaba diciendo Carmen antes, había mucho espacio para el temor, es decir, todo lo que se salía de la balanza habría un terreno que a veces no era agradable transitar. Pero si todo tenía que estar en perfecto balance y sin excesos, eso se hacía aún más palpable, como siempre, en el caso de las mujeres. Claro, porque, sorpresa, pues a las mujeres se les suponía un déficit calórico. Si todo dependía de esa economía del calor, pues ellas tenían un déficit, supuestamente. Y además su composición era extremadamente líquida. De forma que muy a menudo pues el cuerpo femenino se imaginaba como una especie de recipiente que tenía fugas constantes y súper vergonzosas. O sea, si en general, como hemos dicho, el cuerpo que se regía por esta teoría de los humores tenía encima siempre la sombra constante pues, del desequilibrio, de esa amenaza de no control, el cuerpo de la mujer era como el colmo de todos esos temores. Y la imagen misma pues, de esa falta de fiabilidad en el organismo, de una forma pues de esa imposibilidad de controlarlo. Es muy curioso, y esto lo descubrí muy recientemente, que algunos libros de emblemas deciden ilustrar, bueno, y esto era otro tópico, que tampoco sorprende, el carácter chismoso de las mujeres, como que tenían una incapacidad innata de guardar secretos. Y es muy curioso que algunos libros de emblemas ilustran esta supuesta incapacidad, ¿no? Como de la mujer de contener dentro de ella los secretos, con la imagen de un barril que está perforado con muchísimos agujeros y que se escapa muchísimo líquido por esos agujeros. O sea que la mujer es todo lo peligroso del cuerpo de la mujer y de su comportamiento tiene que ver con un exceso de líquido que lo pierde. Esto es súper interesante. Entonces, claro, teniendo en cuenta esta asociación inseparable entre lo líquido y las mujeres, ¿qué aconseja Cristóbal a las mujeres? ¿Qué pueden hacer ellas con su cuerpo? Claro, entonces, y esto para nuestras fieles oyentes, ya hemos hablado de esto porque cuando estábamos hablando de que el cuerpo de Cristo llegaba a verse como un cuerpo femenino y lactante, tenía que ver justamente con esta idea de lo líquido y la porosidad, de la sangre que se escapa, la leche que se escapa y demás. Entonces, claro, Cristóbal estaba muy desubicado con cómo, por un lado, era como el ejercicio es necesario, por otro lado, cómo aconsejo un ejercicio decente y decoroso para las mujeres. Entonces, claro, según la doctrina de los humores, el temperamento húmedo de las mujeres significaba, paradójicamente, que el deporte era aún más importante para que lograran alcanzar ese balance entre los humores tan deseado. Pero, por supuesto, esto chocaba con la idea de que la mujer debía
mantener esa humedad para asegurar su función reproductora. Es decir, la idea de que las mujeres poseían un cuerpo húmedo ayudaba como a la reproducción y claro, y por supuesto la idea del deporte también está vinculadísima a objeciones morales, es decir, las mujeres no se podían mover demasiado porque entonces el cuerpo dejaba de estar disciplinado. ¿Cuál era la solución que proponían Cristóbal y tantos otros? Era entonces aconsejar a las mujeres un ejercicio físico que requiriera un mínimo de movimiento y que pudiera llevarse a cabo sin demasiado esfuerzo. Entonces, Cristóbal Méndez aconseja, además de actividades típicas de las mujeres como hilar, bordar, hacer trenzas y peinados, y Cito dice que aconseja reñir los descuidos de las mozas, que nunca faltan, y aun con fingir que los haya, porque les es muy provechoso tomar ira y dar voces, que les será su ejercicio y traerá gran salud. Tú no te acuerdas, es que me estoy acordando ahora, que hubo una vez en que nos dio por tener esta idea de hacer una especie de club de bordado en el departamento. Fíjate cómo estaremos de desquiciadas, pero esto se nos pasó por la cabeza. Pero no es ninguna tontería porque yo una vez, estaba en una... No, estábamos juntas en una conferencia sobre monjas en Providence y había una mujer, una profesora que estaba bordando. Y esto lo hemos visto mucho, o sea, como que está muy de moda, avisamos, que está muy de moda en el mundo como conferencias y demás, doctorado, tal, la cosa de, no es exactamente bordar, es más bien como tejer, porque al parecer hay como muchos estudios que dicen que estar haciendo, muchos estudios que no sé citar, que como que estar haciendo algo con las manos como que estimula mucho tu capacidad receptiva. Yo estoy convencida. A mí me ayuda, por ejemplo, dos cosas. No, perdón, una. ¿Sabes qué me ayuda muchísimo? Pelar castañas. Pensar mientras pelo castañas. Esto me lo has contado. A mí, y te acordarás también que hubo un año que en la universidad hacen una cosa que se llama como, lo llamaban como stress relief weekend, y como cuando en exámenes o tal, como que tú vas a un sitio y te dan cositas para que te desestreses. Y nos dieron plastilina. Y yo me acuerdo que todo ese final de semestre lo pasé escribiendo los ensayos, jugando con plastilina, y era súper gratificante. Todo este inciso tiene que ver con microfitness, pero no quitarle valor. Es súper importante. No. Y claro, porque lo importante sobre todo es que no que es lo que decía Cristóbal, es que nunca hay que estar 100% ociosa, porque el ocio disminuye la salud. Entonces hay que poner el cuerpo en movimiento, como sea. Pelando castañas, jugando con la plastilina. Lo que me dice a mí la intuición cada mañana. Entonces, claro, pero esto surgía un debate inmenso porque la inmensa mayoría de mujeres nobles de la época contaban con servicio y no tienen que hacer las tareas de la casa. Entonces, además de esas labores de las que hablábamos antes, como hilar y tejer, también tenían que pasear por las estancias de la casa. Y aquí hay una anécdota muy graciosa porque el propio Cristóbal cuenta que cuando llega a México se topa con un montón de damas nobles rabiosas, que imagino que por los años todavía serían como damas que habían llegado desde España, claro. No creo que fueran nacidas allí todavía. Pues estas señoras castellanas que habían llegado a México estaban rabiosas porque Isabel de Portugal, que fue la única esposa de Carlos V, por cierto, otra indicación que siempre hacemos, guapísima, Isabel de Portugal, al menos como la pintó Tiziano. Tengo que pedir perdón aquí. Adelante. No, a ver, no. Pero yo dije, es que hubo quejas, porque es que llegaron quejas, esto hay que decirlo. Yo en el episodio anterior dije que Margarita de Austria era un ser súper bello y a mí me llegaron quejas. Yo solo quiero decir que la belleza pues es muy subjetiva. Claro que es. A ver, y es que a Margarita de Austria le tenemos un cariño. Yo le tengo mucho cariño y yo no soy objetiva, pero bueno, ya está, ahí queda esto. Ahí queda la disculpa de Carmen, que no tenía por qué disculparse, aunque es cierto que hubo quejas, doy fe. Total, que Cristóbal Méndez llega a México, se encuentra con un montón de damas nobles quisquillosas y enrabietadas porque Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, guapísima, al saber que las mujeres nobles de Nueva España se pasaban el día vagueando y dedicándose a la vida ociosa, les mandó una carta a través del arzobispo y les hizo saber
que la situación esa de vagancia era intolerable y que si era menester, ella misma les enviaría hilo y aparejo para tejer. Menuda elementa. Yo me pregunto, ¿Isabel de Portugal ella haría fitness o solo tejería? No sé. Tejería y pasearía. Bueno, menuda pesada Isabel de Portugal, la verdad. Y en algún momento haremos otro episodio, y esto, de nuevo, que nos lo recordéis, que dedicaremos al ocio y a la vagancia, porque se lo eso merece. te interesó mucho un tiempo. Yo estuve obsesionada un tiempo sobre el no hacer nada, no sé por qué. Me obsesionó mucho el ocio, el no hacer, la vagancia. Bueno, vamos a descansar un poco, a descansar el anhelito. Y de paso, pues le dedicamos a las nobles de Nueva España, que se quejaban con tantísima razón, les dedicamos esta canción que vamos a poner de Chico y Chica, que se llama Superbad. Digo que lo voy a hacer, pero nunca hago nada. No me preguntes por qué, te responderé mañana. No voy al paro porque no me acuerdo. No saco al perro porque se me olvida. No soy más dejada porque no me entreno. Demasiado vaga para tanto esfuerzo. Levántate, no quiero, llámame, no puedo, ven a comer, luego, demasiado vaga para tanto esfuerzo. Súper tranquila, súper calmada, súper relajada, súper vaga, súper serena, súper sosegada, súper plácida, súper vaga. En las cosas del amor soy vaga por naturaleza. Y no me insistas más, que me duele la cabeza. Si quiero puedo, pero es que no quiero. Si quiero puedo, pero es que no quiero. No, si quiero puedo, pero es que no quiero. Demasiado vaga para tanto esfuerzo. Levántate, no quiero, llámame, no puedo, ven a comer, no me lo pide el cuerpo. Demasiado vaga para tanto esfuerzo. Súper tranquila, súper calmada, súper relajada, súper vaga, súper serena, súper sosegada, súper plácida, súper vaga, súper tranquila, súper calmada, súper relajada, súper vaga, súper serena, súper sosegada, súper plácida, súper vaga. Si quiero puedo, pero es que no quiero. Si quiero puedo, pero es que no quiero. No, si quiero puedo, pero es que no quiero. Demasiado vaga para tanto esfuerzo. Levántate, no quiero, llámame, no puedo, ven a comer, no me lo pide el cuerpo. Demasiado vaga para tanto esfuerzo. Súper tranquila, súper calmada, súper relajada, súper vaga, súper serena, súper sosegada, súper plácida, súper vaga, súper tranquila, súper calmada, súper relajada, súper vaga, súper serena, súper sosegada, súper plácida, súper vaga. Era Chico y Chica, que yo siempre digo que a mí me han salvado la existencia. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos hablando del deporte y las mujeres. Y claro, si había cierto recato moral en torno al ejercicio con las mujeres nobles, porque esto es importante, que no lo hemos mencionado, pero Cristóbal Méndez tiene por lo menos la decencia de reconocer el ejercicio físico al que están constantemente sometidas las labriegas y campesinas. Uh-huh. Pero, claro, ¿qué pasa con el ejercicio físico
y nuestro sector favorito de la población premoderna, que son Las monjas. las monjas. Un aplauso. Cristóbal decía, las señoras monjas, por tener coro y cantar, les ayuda mucho para ejercicio. También el paseo no les dañaría, como a las otras señoras, aunque a las más no les faltan oficios en que entiendan que pueden pasar por ejercicio. Es decir, yo creo como que se refiere, claro, como que dentro del convento todas las labores, de nuevo, de tejer y pasear por el claustro contaban como ejercicio, pero el tema de las monjas y el deporte va mucho más allá de estas labores y del paseo, porque... y esto nos tiene fascinadas, había toda una retórica corporal que acompañaba las prácticas espirituales. Es decir, como estos gestos vinculados a la oración y a la meditación. Por ejemplo, ponerse de pie, ponerse de rodillas, mirar hacia el cielo, abrir los brazos en cruz. Es decir, como toda esa parafernalia que parcialmente asociamos ahora a la misa, no eran solo signos de humildad ante Dios, sino que también era una forma de mantener el cuerpo activo y, del otro lado de la moneda, de controlar el ejercicio corporal de las monjas. Claro. Esto es muy interesante, pero también me hace pensar como en, pues eso, en el microfitness otra vez y como ejercicios súper pequeñitos y en rutinas y en cómo tú piensas en cuando estás haciendo algo que en realidad es súper estático, como cualquier movimiento cobra importancia y tú y yo que nos pasamos la vida sentadas. Yo muchas veces pienso así, como... no solo el ejercicio de teclear, pero solo estirar la espalda, levantarme. Claro, como claro. que todo es un ritual que cobra muchísima importancia. Pero bueno, también, más allá de lo que pudiera imaginar Cristóbal, actividades como el paseo para todas estas monjas no eran solo una forma, pues eso, de acelerar el anhelito, sino que se podían convertir en una manera de conectar el espacio interior del convento con un exterior que era inaccesible. Por ejemplo, este ejemplo es que me encanta. En Nueva España, las monjas del convento de Santa Paula se dedicaban muy a menudo a recorrer todas las estancias del convento, recreando la peregrinación al templo de la Virgen de Guadalupe, que claro, su clausura no les permitía realizar, pero caminar a buen ritmo pues, por esos pasillos del convento pues se convertía en una forma superfísica de imaginar en su estrategia para expandir la arquitectura súper cerrada y cotidiana del convento y sortear esos muros que tenían. Esto es fascinante porque el convento de Santa Paula era el convento de monjas jerónimas en el que vivía Sor Juana, a la que por supuesto en algún momento nos da cierto respeto, pero habrá que dedicarle un episodio. Y esto también se me hace muy interesante, como esta idea de como la necesidad como de habitar un mundo exterior que la clausura no te permite, que también, y esto también hemos hablado mucho y hablaremos en algún episodio, la idea de como la escritura de cartas de las monjas, también, que es como toda su manera de conectarse con un exterior al que no pueden acceder. Y que tampoco se puede desligar del movimiento mismo, de la coreografía de sentarse y escribirlo, claro. Es súper interesante y incluso aunque ya hemos visto que este tipo, como que este lado de la actividad de las monjas no aparece en el tratado de Cristóbal Méndez, hay un otro tratado de un italiano que se llamaba Bernardino Ramazzini. ¿Cómo pronuncias después de que has estudiado italiano? Acabo de sacarme mi título de italiano, por favor, que lo sepa todo el mundo. Bueno, pues escribió muy a finales del 17 otro tratadito médico que se llamaba De Morbis Artificum. Bueno, básicamente el discurso de las enfermedades de los artesanos. O sea, él se dedicaba en ese tratado a hablar de las enfermedades que se derivaban pues, de cada tipo de trabajo o ocupación. Y muy sorprendentemente dedica todo un capítulo a las monjas. Claro, ¿qué pasa? Que en ese capítulo Bernardino habla por un lado de esto que has mencionado, pues del canto, de todos los movimientos que acompañan a la oración, ejercicios espirituales, etc. Pero Ramazzini no se queda contento. O sea, le parece insuficiente. Dice, no se están moviendo como deberían estas monjas. Y se lamenta, y esto es que me vuelve loca, de que la única actividad que sí que les exigía un movimiento así vigoroso, más cercano al deporte, era hacer sonar las campanas. Cosa que, por cierto, tampoco le parecía bien a Ramazzini porque el ruido molestaba a los vecinos. Pero bueno, es que el asunto de las campanas, por mucho que le pese a él, es muy fascinante.
porque era una actividad que llegó a aunar, por un lado, ejercicio, movimiento del cuerpo, aceleración del anelito, y por otro lado, juego, era muy lúdico, pero también música. Claro, y es que todo esto, más allá de las monjas, en según qué países, sobre todo en Inglaterra, por cierto, todo esto fue un fenómeno. Porque en la práctica de subir al campanario y tocar todas las campanas en grupo se convirtió en una pasión que estaba pues entre el deporte y el juego. Qué fuerte. Y consistía básicamente pues eso, en tirar de las campanas, hacer el ruido, pero como había tantas, era un ejercicio en grupo en el que se empezó a desarrollar como una especie de juego que consistía en ver cuántas permutaciones podían conseguir, como cuántos ritmos distintos, como primero una campana, luego otra. ¿Cuánto pesará una campana de esas? Una Muchísimo. Hay que barbaridad. hacer un ejercicio muy grande, o depende del tamaño de la campana, pero en general esto requería muchísimo ejercicio. De hecho, en Inglaterra todo esto degeneró, porque en Inglaterra, la verdad, es que todo degenera si lo piensas. Se convirtió en una especie, yo creo que este es el nacimiento de los hooligans. Sí, lo voy a ¿De decir. seguro? Lo voy a decir. Porque la campana empezó a perder importancia, lo de la musiquita y las permutaciones como de las alternancias de las campanas perdió importancia, y todo era una cuestión de emborracharse y ver pues quién era el más fuerte tirando de la campana. Lamentable. Clásico. Se emborrachaban muchísimo, tuvieron que prohibirlo en algunos pueblos. Al final se convirtió en una especie de deporte en Inglaterra. Bueno, una especie no, era un deporte en aquel momento, sobre todo en el 17, en el que la campana ya desaparecía y todo consistía en tirar de una cuerda con un peso. Una cosa muy triste. Tristísimo. Muy triste, pero mientras todo esto degeneraba, en parte gracias a los ingleses, las monjas seguían con toda esta magia de crear su música, su juego y su ejercicio. Y esto es increíble. Hemos descubierto que todavía a día de hoy hay monjas, sobre todo monjas ortodoxas, y en concreto el audio que vamos a poner ahora es de unas monjas ortodoxas de Pensilvania que siguen dedicándose a esto. Os dejamos un poquito con esta magia. Bueno, maravilloso esto. Magníficas. Pero más allá bueno, pues de las mujeres nobles, sus paseos, sus movimientos comedidos, tejer, o por otro lado los rituales de las monjas, hubo otro grupo de mujeres que también acapararon muchísimo la atención de todos estos tratadistas que estaban tan preocupados por el movimiento del cuerpo femenino. Cuéntanos quiénes eran. Pues eran las actrices, que hemos denominado, claro, actrices super fit. Eso es. Porque, bueno, el siglo XVII en España fue el auge del teatro y, a diferencia de Inglaterra, que como creo que todas sabemos por maravillosa película Shakespeare in Love, en Inglaterra no se permitía que hubiera mujeres actrices, entonces los papeles de mujeres los representaban estos chicos jovencísimos. Qué cosa más triste. Pero en España se podía. En España había mujeres actrices que alcanzaron muchísima fama. Pero claro, las actrices tenían, por un lado, que someterse a un control súper minucioso de sus movimientos, que no fueran demasiado provocativos, pero que aún así lograran, por un lado, representar el papel que se les asignaba, que a veces eran papeles arriesgados, y por otro lado, como suscitar como cierta, como, no sé, como atención del público porque había que hacer dinero. Pero también, sobre todo, las mujeres tenían que aprender a dominar el riesgo que suponía un invento muy reciente en la época, que eran las tramoyas. Claro. Bueno, ¿y quién era tu actriz favorita? Mi actriz favorita, que no conozco, creo que solo conozco dos, de hecho, de la época, que ya es, pero mi favorita es una actriz que, aparte, tiene un nombre muy bonito, que se llama Luisa de Robles. Entonces, Luisa de Robles se volvió, era ya bastante famosa, pero alcanzó el éxito absoluto porque Pérez de Montalbán, que bueno, es como un autor menor, pero era muy amigo de Lope de Vega y demás, pues Pérez de Montalbán la escoge a Luisa de Robles para representar el papel de Catalina de Erauso. Catalina de Erauso era
pasó a la posteridad conocida como la monja alférez, que se ha vuelto muy famosa, y era una mujer vizcaína que se hizo pasar por soldado y se embarcó en la conquista de América, pero lo sorprendente y lo que hace como el caso de Catalina de Erauso tan fascinante es que consiguió una licencia real para vivir libremente como hombre, es decir, como que no se condenó esa conducta. Pero bueno, esto es otro tema. Pero bueno, Luisa Pérez de Montalbán escribe una obra de teatro que se llama La monja alférez, aprovechando la fama de esta monja, de hecho era monja soldado. Claro. Y entonces Luisa de Robles tenía que representar los movimientos de soldado de Catalina de Erauso y claro, inundaba las tablas de los corrales de comedias con una puesta en escena súper vívida de los preceptos cinéticos, literal, o sea, como que si lo analizas es como paso por paso. Luisa de Robles se aprendió un manual que es muy divulgado en la época, que tuvo muchísimo éxito, de Pacheco de Narváez, que se llamaba Libro de las grandezas de la espada y se publica justo en el año 1600. Pero lo curioso de todo esto es que, claro, el Libro de las grandezas de la espada proponía que la espada debía ser dominada perfectamente bien por todos aquellos varones que sean codiciosos de ganar honra y hacienda. Y por supuesto, no se entendía el manejo de la espada como una actividad meramente física, sino más bien como una marca de género y de clase. Es decir, la espada estaba reservada para los hombres nobles y por lo tanto las mujeres estaban totalmente desposeídas y no podían entrar en ese mundo de la espada. Entonces, lo graciosísimo y no sé, súper fascinante de este tema es que Luisa de Robles, mientras representa a la monja soldado, a Catalina de Erauso, a la vez estaba desafiando los códigos de género de la época. Menuda genia Luisa de Robles. Y ahora veremos un poco más por qué. Pero es que, claro, había una categorización súper clara, súper estricta en qué deportes, qué actividades convenían, no solo a cada género, sino también según la clase social. O sea, las prácticas físicas que eran más populares eran los birlos, lo que ahora llamamos bolos, el lanzamiento de barra, la lanza, que sería como lo que ahora entendemos por jabalina, los dardos y la espada, claro. Pero para hombres más delicados, como ciertos nobles y los que pertenecían a las jerarquías eclesiásticas, pues lo que se recomendaba, era la caza, el baile y los juegos de pelota. O sea, el fútbol, por ejemplo, que ahora entendemos por el fútbol, era para gente delicadita. Vale. Pero nuestro Cristóbal, claro, él habla también del manejo de la espada y efectivamente deja fuera a las mujeres. Porque él deja claro que este es un ejercicio que conviene a los mancebos. Y me hace mucha gracia que decía Cristóbal que cuando miraba a estos mancebos manejando la espada decía: no parecen los hombres sino demonios en aquella postura. O sea que imaginemos qué habría pensado él y qué habrían pensado los espectadores de la actriz Luisa Robles cuando estaba convertida sobre las tablas en una figura, pues eso, doblemente demoníaca. Claro, y pues claro, Cristóbal Méndez, bueno, no lo pudo saber porque ya se había muerto, por suerte para él seguro, pero más demoníaca le hubiera parecido Luisa de Robles en un papel que tuvo que representar en una obra, además, titulada El Anticristo, de Ruy de Alarcón, porque en 1623 Ruy de Alarcón, un autor de comedias de la época, va a representar esta obra titulada El Anticristo, pero en el último minuto el actor que la había escogido, que se llamaba Manuel Vallejo, se arrepiente porque le dan mucho miedo las tramoyas y Luisa de Robles, muy atrevidamente, se lanza a ofrecerse para representar el papel. Entonces Luisa de Robles subió por la tramoya y saltó hacia el escotillón, es decir, que se jugó la vida para haberse matado, pero fue un momento súper sonado a principios del siglo XVII en Madrid, y esta usurpación del momento de gloria de su compañero actor de reparto le aseguró a Luisa de Robles una fama que Góngora, que aprovecha para ridiculizar la falta de valentía y de virilidad del otro actor, de Manuel Vallejo, inmortaliza en uno de sus sonetos. Es decir, como que Góngora le escribe un soneto a la valentía de Luisa de Robles. Entonces es muy curioso porque en unos años en los que las tramoyas todavía suscitaban mucho recelo por su peligrosidad, creo que no resulta descabellado pensar como que esta decisión tan arrojada de Robles hizo que los espectadores llegaran a cuestionarse su propia masculinidad, porque ellos conocían a Luisa de Robles y la veían llevando a cabo
una acción súper temerosa que probablemente ellos no hubieran sido capaces de representar, y todo en medio de una crisis, esto también como avance de otro posible episodio, de una crisis de masculinidad brutal en la España del siglo XVII. Claro que no hubieran sido capaces, Ana, eso lo tenemos muy claro, pero y que estaba yo pensando qué bonito es que estemos ahora, en principios de 2021, rindiendo homenaje a esa decisión de Luisa de Robles que de pronto dice, me tiro. Que me tiro. Me tiro. 400 años después. Claro que sí, me parece súper bonito y me parece que lo podemos dejar con eso, con esa imagen tan increíble, que no gana una medalla, pero se la daríamos ahora, y con dejaros pues con la pregunta de si, no sé, si creéis que ahora mismo podríamos pensar, no sé, en algún deporte o en alguna actividad así física que realizada por mujeres provoque esa misma cierta asociación demoníaca que veía Cristóbal. ¿Sigue siendo como algo subversivo? Nos quedamos pensando que confesaré que Carmen y yo llevamos un buen rato hablando de... y no se nos ocurre ninguna actividad, pero saldrá. Así que con esto os dejamos. Sí, muchas gracias por escuchar. Muchos abrazos. ¡Mua! Claro, arriba y abajo. El movimiento tiene que ser controlado, no hay prisa. Sube y baja. Nota ahí el trabajo. Vamos a darlo todo flexionando en el centro. Vamos. Aguanta, aguanta.